Bien, en la clase anterior ya habíamos introducido a Lucas. En dos palabras solamente recordar que Lucas y originalmente fue un solo libro, que después se separó en dos libros. Y normalmente se le llama a Hechos de los Apóstoles, Lucas parte 2, porque se dividió y vamos a estudiar eso, cómo lo separaron. Lucas fue escrito por Lucas, médico. Había algunas posibilidades y sabemos que fue Lucas el que lo escribió. Lucas escribe la obra suya en una forma de subida hacia Jerusalén y después de allí a los confines de la tierra. Eso ya lo habíamos visto. Se fue compuesto el libro cerca de entre el 70 y el 80, un periodo intermedio en donde todavía ya había sido destruido Jerusalén y también el templo, pero todavía no había comenzado una organización, todo lo que es las dificultades, los conflictos entre los judíos y los cristianos, que comienzan hacia el año 80. Después Lucas tiene una teología muy definida que fuimos viendo, una teología interesante con temas como el hoy de la salvación. Vimos cómo recorría todo el camino de Lucas y también el camino de Hechos de los Apóstoles. También el tema del Espíritu Santo, muchos otros temas, también como lo sería el camino. Ese es el tema más característico, la teología del camino. De hecho, el mismo Lucas llamará a la vida cristiana el camino en mayúscula. Como decir, ya hablar de el camino es dar a entender que uno entraba en la vida cristiana y que estaba en el camino de fe, en el camino hacia Jerusalén, camino hacia los confines de la tierra. Y entonces ahora Lucas tiene un plan, el libro tiene un plan específico, el libro de Hechos de los Apóstoles, y un esquema. Por ejemplo, está la iglesia naciente, son los primeros capítulos de 1.1, 5.42. Todo lo que sería el inicio del nacimiento, el misterio de la ascensión, Pentecostés, todo lo que sería hasta la vida de la comunidad en Jerusalén, donde están los comienzos. La iglesia naciente está en Jerusalén. Después vendrían las primeras misiones. Del 6.1 al 12.25. Todas estas primeras misiones a las provincias de Palestina, la costa del Mediterráneo, Chipre, Antioquía, comienza a expandirse. Todo comenzó en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, pero parece que se lo creyeron al principio y hubo que comenzar a enviar y comenzaron por toda Palestina a expandirse todo lo que es la misión. Pero después ahora la iglesia necesita ser más misionera y comienza la misión de Pablo y Bernabé. (13.1 a 14.48). Como pueden ver aquí, por capítulos está bien definido. Les recuerdo que el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, originalmente no estaba dividido en capítulos y versículos, sino que lo fueron dividiendo después con el tiempo para facilitar. Imagínense que no dice capítulo en la carta a los romanos, vaya a buscar. Y cuando uno dice que Romanos 12 facilita un poco, pero en algunos libros las divisiones no son exactas. Los estudios más modernos dicen, no, debió ser así o así mejor. En Hechos no, en Hechos por capítulos está muy bien dividido porque como es narrativo, es muy fácil de entender la división. 14.28, perdón. No tiene 28 versículos, solamente tiene 48, tiene 28. Después el concilio de Jerusalén, famoso concilio. La reunión donde 15, del 1 al 35 creo que es, sí. Las primeras discusiones de iglesia, donde
la libertad cristiana, cómo comportarse con los gentiles, cuando se convierten, qué tienen que hacer, porque todos los que están convertidos hasta ahora son judíos, se han circuncidado, y ahora, ¿qué hay que hacer con? Y llaman a Pablo, Pablo participa y participarán los misioneros que están convirtiendo a los paganos, y van a consultar, y después al final los judíos, los apóstoles van a dar la decisión final. La segunda misión de Pablo. Después de la encomienda, Pablo 15:36 a 18:22. Después vendrá la tercera misión de Pablo. Como pueden ver aquí, Pablo comienza a adquirir al final un carácter más protagónico dentro de la vida de la iglesia. Va a ser del 18:23 a 21:17. Y después Pablo, ya prisionero por Cristo, que sería el cuarto viaje. Son 4 los viajes de Pablo. Este fue de ida sin vuelta, o al menos el retorno no fue a Palestina, sino Pablo prisionero por Cristo. Del 21:18 al 28:31. Bien, este es el esquema. Este es el plan de la obra. Como pueden ver, la obra tiene un carácter expansivo. Comienza con el nacimiento de la iglesia, comienza a abrirse hacia Palestina. Se puede hacer un estudio de la geografía de Hechos, y uno va viendo cómo en un mapa va adquiriendo cada vez más. Y claro, cuando llega a Roma, ya Roma se identifica con llegar a los confines de la tierra. Quien llegó a Roma entró a internet, como dice. Acuérdense que Roma, el Imperio Romano tenía las carreteras, dicen que podía dar 2 veces la vuelta al globo terráqueo. Las carreteras, las vías romanas, en medio y tenía cerca de 50 millones de personas, los habitantes, en 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, era un señor imperio, y quien llegaba a la capital del imperio llegaba ya a todo lo que sería el mundo conocido. Y era esencial entonces llegar a Roma. Pablo, ciudadano romano, lo sabe bien, y sabe muy bien la importancia de llegar a Roma. Y Pablo mismo se asume en llegar a Roma, sabiendo que llegar a Roma va a ser la posibilidad de ofrecer a la iglesia el crecimiento, pero también va a ser con ello la entrega de su vida. Porque predicando a Cristo, sabe muy bien que si sigue predicando a Cristo hasta el final, le van a cortar la cabeza como lo hicieron. O salía huyendo y tenía que negar a Cristo, cosa que jamás habría hecho. Por lo tanto, la inmolación voluntaria de Pablo apelando al César es el permiso que le da es el acceso que le da al mundo entero, a poder cumplir con el mandato del Señor. Les recuerdo, hago un pequeño mapa. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero aquí está Europa. Aquí estamos. Esta es Palestina aquí. Aquí está Jerusalén. Y aquí hay, con el tiempo se desarrollan 5 patriarcados. Aquí hay uno, aquí en Alejandría hay otro, en Antioquía hay otro, en lo que sería después, lo que sería Constantinopla o Estambul después sería otro. Y entonces aquí estamos hablando del desarrollo inicial. Pablo es el que piensa, falta uno importante, falta el quinto patriarcado, Roma. Casualmente, con el paso de la historia conocemos qué habría pasado. ¿Qué habría pasado cuando surge el imperio musulmán? Los musulmanes se desarrollan, y los musulmanes nacen y crecen. En la expansión del mundo musulmán va a buscar como objetivo principal Roma.
iba a buscar por vía de Grecia, por donde van a ser contenidos, y vía por España, donde aquí van a ser contenidos. Y el mundo musulmán no va a poder llegar a la capital del imperio, donde se trasladaría también la capital del mundo cristiano. Pero en todo esto desaparecen por mucho tiempo los 4 patriarcados, desaparecen completamente. Si Roma no hubiese estado como un patriarcado, es muy probable que el cristianismo habría podido desaparecer, a menos que Dios hubiese buscado otras vías. O sea que ese camino de Pablo de pedir ir a Roma para tener que enfrentar al César, y que después también Pedro se mueve para allá y el cristianismo se mueve hacia acá, esto permite que el cristianismo pueda mantenerse y pueda continuar su misión. O sea que no es casualidad. Quizás Pablo no sabía todo esto de la historia, no está en el 2011 2013 como nosotros para poder darnos cuenta de esto, que 2011, que lapsus tremendo. Pero Pablo, movido por un impulso que seguramente es del Espíritu, permite que la cristiandad siga, independientemente de los cristianos. Lo contrario, que algunos cristianos sean a Roma, sin Roma no hay nada más. No habría llegado, sin Roma entonces no habría llegado tampoco ni Lutero, ni Enrique VIII, ni ninguna de las demás denominaciones que nacen de ella. Así que damos gracias al Señor por ese apelo de Pablo, y ese es el plan del libro de Hechos de los Apóstoles. Nos pretende decir, quien llegó a Roma llegó dentro de sus muros, está seguro, y todavía ahora el himno pontificio sigue diciendo esto, ¿no? Sigue diciendo, cobijada bajo los muros de Roma, la iglesia sigue triunfante. Así mismo, ese himno pontificio sigue dando a entender, todavía después de 2000 años, la importancia de estar en Roma, y desde allí que el cristianismo pueda cumplir con su misión. Vamos entonces, entendiendo el plan, vamos a comenzar con la primera parte, la iglesia naciente. Así que vamos ya casi a comenzar a leer, y voy a borrar todo menos esta parte, que es la que vamos a estudiar. Aquí tenemos nosotros un prólogo. Tenemos un prólogo, un inicio, que tenemos que estudiarlo bien porque ustedes van a entender la conexión que hay con Lucas. Después está la promesa del Espíritu Santo, la promesa, recibirán el Espíritu Santo. Después la ascensión del Señor, vieron al Señor ascender, vieron al Señor sobre las nubes. Después de allí, el colegio apostólico, cómo se forma y cómo tienen que añadir un último. ¿Cuál sería? Matías, la elección de Matías para completar el último de los 12 para que el número continuase. Vamos a estudiar eso también. Pentecostés, el Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia. Después de Pentecostés, el testimonio de Pedro. Pedro y los 11 por fin se levantan y son capaces de ser testigos de Cristo. Después viene el nacimiento de la iglesia. Nace la iglesia. La iglesia nace cuando finalmente los apóstoles se atreven a testificar, y entonces ya la primera comunidad de Jerusalén, será todo el camino largo de 242, 542. Un largo camino donde vamos viendo facetas de la primera vida de la iglesia. Por tanto, esto va a ser corrido, esto va a haber una secuencia muy rápida, y después de esta viene la primera comunidad, unos largos 3 capítulos que van a desarrollar todo. Entonces vamos a comenzar a leer ya el prólogo. Sin más, ahora abrimos. Les voy a pedir que tengan siempre marcado, si pueden, con marcador, el inicio de Hechos y el final de Lucas. Así que tómense unos segundos para marcar el final de Lucas, que vamos a estar saltando de un lado para otro, y tengan los dos marcados, porque es interesante lo que vamos a ver ahora. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Bien,
En realidad, el prólogo de Lucas valía para toda la obra. Ya lo leímos en la semana pasada. A ti te escribo, Teófilo. Hay muchas personas que hablan de que ese Teófilo debía ser un personaje que se le quiere esconder. ¿Quién podía ser? ¿Quién podía ser ese tal Teófilo? Parece un seudónimo. Quizá Teófilo no existe como Teófilo y está queriendo escribirle el evangelio a un personaje, a un emperador, a un general, a alguien ilustrísimo. No sabemos esto. Pero ciertamente el capítulo Lucas 1, del 1 al 4, era el prólogo de toda la obra. Toda la obra de Lucas, donde había la parte que sería de Hechos de los Apóstoles, y Lucas mismo, lo que hoy llamamos el Evangelio de Lucas, tenía el prólogo en 1.1.4. Ese 1.1.4 servía para el prólogo de una obra única que estaba en conjunto, pero ahora la obra se separa. Y si la obra se separa, ahora tiene que haber un redactor que tiene que comenzar a presentar un nuevo prólogo y un cierre porque si hay que dividirlo, hay que cerrarlo bien, porque si no se corta violentamente. Entonces, se crea lo que se llama, vamos a ver, voy a hacer un dibujo que quisiera ver si se entiende aquí. Aquí estamos hablando de lo que sería ahora Lucas, y aquí estamos hablando de lo que sería Hechos. El autor lo separa y vamos a decir así, podríamos poner que acaba en 24:49 y habría continuado en 1:4. No sé si me estoy dando a entender aquí. O sea que la obra originalmente de 24:49 habría pasado a 1:4, pero ahora hay que hacer un final para Lucas y un inicio para Hechos de los Apóstoles. Y sería Hechos 1:1.3, y para Lucas el final sería 24:50 al 53. ¿Me doy a entender? Esto sería el trabajo del redactor. O sea, el trabajo continuaba en lo que ahora sería 24:49 y continuaba en 1:4. Y ahora el redactor lo corta para dividirlo en dos, y entonces elabora lo que se llama un final para Lucas, y Lucas acaba en 24:53, y entonces Hechos comienza en 1:1.3 y continuaría. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Acuérdense que les dije que tengan los dos a mano. Ahora vamos a leer, vamos a hacer una lectura así, una lectura de Lucas con sin tomar en cuenta ninguna de estas dos, para que vean qué lineal es, para que vean qué claro, con cuánta claridad se entiende que estamos hablando de una obra que fue dividida y que desde aquí es exactamente la continuidad de lo que habría acabado aquí. Vamos a leerlo, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a comenzar de 24:44. Estas son aquellas palabras mías que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, así que aquí hay un diálogo cortado, pero aquí todavía le están preguntando parte de lo que estaba hablando Lucas aquí. O sea que es el momento en donde los estudiosos, y con bastante claridad, se nota que aquí Hechos de los Apóstoles fue dividido, fue trabajado y dividido. Y se añadió 50-53, 1-1-3. No sé si eso le causa a alguien alguna inquietud, pero eso es un trabajo para facilitar
la lectura, sino el pergamino de Lucas era demasiado grande. Seguramente se habrá roto más de una vez. Póngamelo más pequeño. Entonces hay que dividirlo, porque toda la primera parte se parece tanto a los demás, llegan hasta aquí, y los demás, que es tan diferente, todo lo que es el camino de la iglesia, pónganlo en otro. Y así es donde se establece toda esta obra, donde va a comenzar lo que nosotros llamamos Hechos de los Apóstoles. ¿Ven? Aquí se puede ver claramente la continuidad. Y además, los versículos, en los versículos de 1 y 2, se resume la actividad de Jesús hasta la ascensión, dar instrucciones y elegir. Vamos a leer ahora, vamos a leer Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. ¿Ven? Aquí está haciendo el autor, el que redactó los primeros dos versículos, está dando a entender en dónde acabó la obra de Lucas. Le dio instrucciones, los eligió y fue llevado al cielo. Vamos a seguir ahora del versículo 3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino. Importante aquí, 40 días. 40 días con ellos. Los discípulos estuvieron 40 días con los apóstoles con Jesús, digo. Los apóstoles estuvieron 40 días con Jesús. Y con los 40 días recibiendo la enseñanza del resucitado, ellos se constituyen los testigos autorizados. No sé, imagínense. Jesús resucitado, sentándose con usted, comiendo con usted, hablándole a usted, resucitado durante 40 días. Digo, bastante habrá para aprender. Ellos son constituidos de esa manera, con esa manifestación, con esa profesión, son constituidos los que son autorizados para saber lo que enseñó Jesús y no enseñó. Acuérdense que cuando está acabando Lucas le dice, y les abrió el entendimiento para que pudiesen entender las escrituras y ver en dónde se cumplía todo lo de Jesús. O sea, no sé, les abrió las escrituras. Aquí hay un misterio presentado de Jesús después de resucitado, 40 días. 40 días dándoles muchas pruebas de que vivía, de que estaba viviendo. Hay un participio. 40 días dando demostración de que vivía. ¿Cómo? Comiendo. Comía con ellos. Y así también le mostró las llagas. 40 días es una cifra muy importante. No sé si se acuerdan de los 40 días en la Biblia, lo que significa, pero 40 días, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús oró, ayunó 40 días y 40 noches. Número simbólico, pero importante. Lucas 4:2, Marcos 1:13. Pero 40 días no está ahí solamente. En el diluvio, acuérdense que cuando llovió, llovió durante 40 días y 40 noches. Génesis 7:4. En Éxodo también aparece en el Éxodo, el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años. Números 14:34. Interesante ahora, el libro de Jonás. En el libro de Jonás yo creo que quizás poca gente se ha percatado de ello, pero el libro de Jonás es muy interesante y es un número lleno de números. Por eso estoy deseoso pronto de que podamos ver el libro de Jonás. Pequeñito, pero muy interesante la simbología que hay aquí. Acuérdense, algunos numeritos. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre de la ballena? 3 días. Importante, 3 días. 3 días es el número por el cual se esperaba que el Mesías nos iba a devolver la vida. 3 días en el vientre de la ballena. Y después, cuando es mandado a Nínive, a la ciudad de Nínive, dice aquí que fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás diciendo, levántate, ve a la gran ciudad y di que la ciudad va a ser destruida dentro de 40 días. Jonás 3:4. Dentro de 40 días si no se convierte. ¿Y cuánto duraba una caminata por la ciudad de Nínive?
3 días. Fíjense con qué juego de 3 días, 40 días, que siguen siendo los mismos números bíblicos que desde antiguo hasta el final va a estar constantemente marcándonos. Y al final, cuando acaba el libro de Jonás, dice, y no voy a tener lástima de los 120,000 personas que habitan ahí. 120,000, ¿no les suena algo bíblico también? Número 120 por 1000. O sea que aquí hay una numerología muy interesante. Pero los 40 días era la espera de que si no se convierten en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Después también Moisés ayunó por 40 días, como Jesús también, Éxodo 24:18 y Deuteronomio 9:9. Y también Elías subió al monte Horeb y duró 40 días para subir, Primera de Reyes 19:8. Fíjense cómo los 40 días pasan a ser emblemáticos aquí. Y Jesús estuvo 40 días con ellos, resucitado, con ellos, enseñándoles. Durante 40 días tiene una fuerza enorme aquí, porque ahora ellos se están constituyendo testigos, que vieron todo, que vieron las llagas. No hay manera de fallar. Miren mis llagas. No es un cuerpo místico, es el cuerpo mismo, el mismo cuerpo que tengo yo resucitado ahora, pero miren mi llaga, toquen mi costado, es el mismo, no es otro. Y estuve con ellos y hablándole 40 días. Está enmarcando todo en la misma tradición judía para que no surgieran las corrientes gnósticas. ¿Cuáles son las corrientes gnósticas? Aparecía uno que dijo, a mí también, yo estuve 40 días con el Señor. ¿En dónde? En mi casa ya, pero Él me enseñó a mí. Ajá, imagínense, entonces cada uno podía inventar lo que quisiera, pero ellos no, ellos fueron testigos de que le vieron las llagas, le vieron el costado. Ese es Jesús. ¿Usted le vio la llaga al costado? No. ¿Usted comió con ellos? No. Comimos con Él. Ellos van a predicar eso. Comimos con Él. Y van a predicar y van a estar con Él todo este tiempo hablando y entendiendo las cosas del reino. Tema central de Jesús. Lucas 4:43. Cuando Jesús inició el ministerio, inició a predicar del reino. Hasta que también en Hechos de los Apóstoles van a estar predicando del reino hasta el final. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Vamos al último versículo de Hechos de los Apóstoles. ¿A qué se está dedicando Pablo? Pablo dice en el 28:31, dice, y predicaba Pablo el reino y enseñaba lo referente al Señor Jesús. O sea que el reino de Dios pasa a ser esencial, importante, necesario. Esta cifra es interesante, 40 días, apareciéndoles y mostrándoles muchas pruebas y hablándoles acerca de lo referente al reino. Esta introducción, aunque parece que no fue el mismo Lucas, es magistral. Es una introducción que nos encuadra. No es tan brillante el que lo arregla como el mismo autor Lucas, que fue el que escribió toda la obra. La presentación del prólogo es esencial porque la obra es tan exquisita, y si usted no va a leer, habría alguna gente que le llega primero Hechos de los Apóstoles que Lucas. Entonces merecía que tuviera una buena introducción, porque si no, es que usted no leyó el prólogo de Lucas, ¿no? Pero este prólogo contiene los mismos elementos, la misma fuerza, y es un prólogo que encuadra el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos ahora a la obra. Ya entramos aquí, miren, ya estamos entrando aquí. Estamos entrando en lo que sería la promesa del Espíritu Santo. Del 1:4-8. Jesús, antes de ascender, le va a dar instrucciones a los suyos. No los deja solos, no los deja desorientados. Cuando usted está viajando, ¿no? Si usted nunca ha ido a Montecristi y van a ver Montecristi, ¿en dónde nos encontramos? En el parque a las 5. Atención, acuerda, ¿a qué hora es? Sincronizamos relojes porque es una cita. Jesús tiene una cita con ellos, pero tienen que quedarse, no se muevan de Jerusalén.
porque ahí es donde va a ocurrir todo cuanto le estoy indicando la promesa. Vamos a ver, 1:4. Mientras estaba comiendo con ellos, fíjense cómo aquí, mientras estaba comiendo con ellos, está encuadrado dentro de la aparición. De repente aparece Jesús comiendo, ¿verdad? Aquí aparece de repente comiendo y no es casual, porque en esta última aparición es comiendo que están. Y dice, mientras estaba Jesús, estaba comiendo con ellos. Y les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Comía con ellos. Eso es importante. 24:42. Volvemos al final de Lucas. 24:42. Ellos tienen algo de comer. Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Casi es para decir, miren, yo soy un cuerpo resucitado, no necesita alimentarse, no necesita comer ni beber para el sustento material, no lo necesita, pero él lo comió para que vean, miren, aquí está, el pescado soy yo, comí, estoy aquí con ustedes, está dando pruebas. Comía con ellos y ellos seguramente con la boca abierta viéndola, le ofrecieron el pescado a ver si era una aparición, porque ellos creían que puede ser una aparición. Miren lo que dice aquí en el 36. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y sobresaltados y asustados creían que veían un espíritu. Creían que estaba un espíritu ahí. Y él llegó, se sentó y comió con ellos. Miren, un espíritu no come. Pongan la mano. Un espíritu no tiene llagas. Así que soy yo. Le mostró las llagas. Miren lo que dice el versículo 38. ¿Por qué se turban? ¿Y por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, pálpenme y vean que un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Ah, Jesús está en carne y hueso ahí y comió. Interesante, porque ellos son los testigos. Después de muerto, ellos son los que lo vieron comer, vieron las llagas, nadie más lo vio, ellos lo vieron y con ellos se transforman en testigos. Y el cuerpo era esencial. ¿Por qué? Porque hubo un soborno, dice el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo nos cuenta que hubo un soborno. Hubo un momento en donde quisieron hacer una contraorden, quisieron hacer como una especie como de propaganda en contra, cuando comenzó a predicarse que Jesús había resucitado. Miren lo que dice Mateo al final en el capítulo 28, dice que mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes lo que había pasado, que se le apareció a la mujer. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles, digan, sus discípulos vinieron de noche y les robaron mientras nosotros dormíamos. O sea, sobornaron. Digan que ustedes se durmieron y que ustedes vieron cómo se lo robaron. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y les evitaremos complicaciones. O sea, ahí había una asociación de malhechores. Nosotros le protegemos, pero ustedes digan esto. Ellos tomaron el dinero, procedieron según las instrucciones y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, la versión era, se lo robaron. Y si se lo robaron, está muerto. Pero aquí está vivo, come. Y son las mismas llagas, no hay duda. Ellos tienen la certeza, porque la aparición, donde hay que tocar las manos y el costado, es esencial. Ellos vieron y se llenaron de alegría cuando vieron el costado, porque ellos decían, ¿será este o no? Y cuando ven el costado, es ese. Es esencial la prueba. El cuerpo de Jesús está vivo y es el mismo que murió en la cruz. Le da continuidad a esa persona de la Trinidad, la segunda, el Hijo que acaba de morir y resucita y que está ahora vivo y que ahora ellos están comiendo con él. También Mateo va a hablar y también algunos evangelios van a decir que mandaron a custodiar, pusieron guardias. Cuando murieron, cuando sepultaron a Jesús, pusieron guardias y decía que lo ponían para eso, para que no sea que se lo lleven y después digan que ha resucitado. Y después, como él resucitó, el dinero, ustedes lo vieron que se lo llevaron. O sea,
queriendo tergiversar la versión del testimonio. Sin embargo, ya ellos no necesitaban el sepulcro. Es muy bello el sepulcro. Cuando uno va a Tierra Santa y ve el sepulcro, es emocionante. Y es bonito que se haya quedado el sepulcro, pero ellos ya no necesitaban el sepulcro. Para ellos, para los primeros cristianos, el sepulcro no era un lugar esencial. Lo esencial fue que comieron con ellos, que vivieron que comieron con ellos y predicaron eso. Abran Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, por favor. 10:41. Una de las predicaciones. Pedro fue a Jope. Y en 10:41 dice: a este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano. Y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. O sea que hasta en la predicación, yo lo vi, comió ahí. Yo comí con él después de que resucitó. Eso formaba parte del anuncio. Eso formaba parte del anuncio, haber comido. Por eso no es casual que aparezca el libro de Hechos de los Apóstoles presentándonos a Jesús comiendo. Por eso seguramente lo cortó por allí. Uno dice, bueno, si hubiera sido otro, lo habría cortado por aquí. Pero no, porque aquí fue que comió y en 10:41 va a decir que comió. O sea que es esencial que esté toda esta parte. Cuando uno ve esto, uno ve qué belleza el deseo de predicar, de hacer una elaboración de una predicación de Cristo, y ahí está predicado. Y Lucas y Hechos de los Apóstoles forma una unidad bellísima, pero Hechos de los Apóstoles tiene una particularidad que es de ahí en una especie como de relevo. El mismo autor encuadra todo hasta estar igual a Lucas y Marcos, a Mateo y Marcos, pero después de esto hay esa extraordinaria continuidad que está a punto de iniciar, apareciéndose durante 40 días, estaba comiendo y les dijo que no se ausentasen de Jerusalén. Instrucciones claras, no se marchen. 24:49 también dijo eso, no se vayan hasta que no venga la promesa del Padre. Versículo 5. Que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así la promesa está diciendo, ¿qué promesa es? La de Juan Bautista. Lucas 3:16. Yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo. Ese es diferente. Yo solamente con agua para conversión, pero detrás de mí el que viene le va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces aquí el autor de Hechos de los Apóstoles dice, esa promesa de Juan Bautista, ahora se ha cumplido. Ahora llega el Espíritu Santo. No se muevan de ahí porque ha sido prometido. Juan Bautista lo había prometido. Y se había prometido también en la última cena cuando Jesús anunció la venida del Paráclito. En 4 ocasiones, en 3 versículos, 14, 15 y 16, en 4 ocasiones promete la venida del Espíritu Santo. Es una promesa que dice, ustedes serán bautizados dentro de pocos días. Los profetas también lo habían anunciado. Joel, capítulo 2, va a decir, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ezequiel, y recibirán y les he de purificar con un espíritu nuevo. 36, Ezequiel 36. O sea que ya los profetas anunciaban que iba a haber una venida del Espíritu Santo de una manera particular que iba a purificar. Pero Juan Bautista ya, a la antesala de la llegada de la vida pública de Jesús, ya lo dijo. Ese va a bautizar con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo lo vi, se le metió a él el Espíritu Santo, lo vi como una paloma que bajó sobre él. Y ese, me dijo el Señor que vendrá y yo lo veré el Espíritu Santo y ese le llenará a ustedes ese Espíritu Santo. Eso lo anuncia Juan Bautista. Y ahora Jesús utiliza esto para decir, aguarden la promesa del Padre, que oyeron de mí, que Juan Bautista bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo.
Espíritu Santo. Aquí había cuando un judío oye esto, dice, aquí va a pasar algo. Aquí viene el Espíritu Santo. Y para el judío, cuando venía el Mesías, Israel iba a estar preso, iba a estar sometido e iba a venir la liberación de Israel. O sea que cuando viniese el Mesías con Espíritu Santo y ungido, en tradición judía, vendría la liberación de Israel. Y por eso el versículo 6, esa es la pregunta que le van a hacer a él. Los que estaban allí reunidos, versículo 6, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es ahora. Oímos Espíritu Santo. Hay un ungido. Pues viene la liberación de Israel. Todavía en la mentalidad de los apóstoles todavía hay una idea de que la liberación puede ser una liberación, una especie como de liberación política, una independencia. La independencia de Israel está llegando. Había todavía expectativas. En muchos lugares, Lucas 22, Lucas 19, constantemente está hablando de la liberación. Así que al oír hablar del Espíritu Santo, se imaginaban una Israel libre. Pero el problema es que Pablo es el que va a decir, no es esa de Israel, la Jerusalén es la del cielo la que es libre. Esta no, esta es esclava, esclava del pecado y no ha podido entender, no se ha dejado liberar, no ha acogido al liberador. Por tanto, es ahora que vas a restablecer el reino de Israel. Y él le contesta, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Jesús aquí no dice sí o no. Porque uno podría decir, ¿vas a restablecer? No. Sí, él dice, todavía a ustedes no les toca. No está negando que tiene que haber una liberación de Israel, pero está diciendo a ustedes no les toca conocer esto. ¿Qué está pasando aquí? Que la historia está en manos del cielo. En la esfera terrena no se pueden conocer los planes de Dios. A ustedes no les es dado conocer el momento y la hora. A ustedes no. Y eso le ocurre al mismo Jesús. ¿Se acuerdan en un momento cuando dice, cuando pregunta y dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y él dice, ni el Hijo del Hombre sabe. Entonces yo estoy aquí. Cuando yo esté allá arriba yo sabré. Pero como yo me negué a mí para venir a la esfera terrena, desde aquí no se conocen los planes de Dios. Por lo tanto, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo vendrá. ¿Cuándo será eso? Porque los que están en la tierra no pueden conocer esto. No lo saben. Después, en la lectura de Apocalipsis, en donde la asamblea, que son los que han vencido la tribulación, están viendo la historia. Ellos sí la ven la historia. Pero desde aquí abajo no. Desde aquí abajo hay como una especie de penumbra. No se conoce. Y él dice, ustedes no saben. Ustedes no lo saben. Y también me recuerda esto, aquella famosa escena donde se le acercan Santiago y Juan y le dicen, permítenos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Eso no está, eso le toca al de allá arriba. Eso no me toca a mí. Ustedes si están dispuestos a beber el cáliz, perfecto, pero eso, yo estoy aquí abajo, no puedo. No hay botella de aquí abajo. Y allá arriba. Aquí no. Regresamos con ¿cuál es la verdad? Sino que recibirán la fuerza del Espíritu que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No se puede tener ambiciones políticas. Quien quiera servir a Dios tiene que tener ambiciones espirituales. Tiene que recibir el Espíritu de Dios y tiene que servir a una causa espiritual que no tiene nada que ver con la causa terrena aquí. Aunque, claro, se tiene que vivir aquí. Pero el reino no es de este mundo. Por lo tanto, las autoridades no son de este mundo. Las autoridades tienen que ser espirituales y reciben en el poder espiritual de ser revestidos, como dice aquí, revestidos del Espíritu Santo para ser testigos. Para ser los testigos hay que revestirse de esta fuerza. Entonces, viene aquí el Espíritu Santo, toda Judea, Samaria, aquí estamos hablando, hay una fuerza expansiva. Que es exactamente la fuerza que tiene
Fíjense bien en lo que acabo de explicar de geografía, y esa misma geografía es aquí Jerusalén. ¿Qué más dice ahí? Judea, o sea, toda la provincia, Samaria, ¿qué más? Y hasta los confines de la tierra, que va a ser Roma, aquí en este caso. Y esto es exactamente el plan que está presentado en Hechos de los Apóstoles. No sé si me explico. Y hay que entender eso bien porque sin esa fuerza del Espíritu no hay posibilidad de expandir el anuncio del reino. La iglesia no puede existir, no puede evangelizar. Los documentos del Vaticano II, los documentos de los papas, todo sigue siendo un bloque monolítico en donde dice que nada puede sustituir la fuerza del Espíritu para que la iglesia pueda cumplir su misión. Es una misionología neumatológica, la misión movida por el Espíritu Santo. Bueno, sonaba raro, pero la misión movida por el Espíritu Santo de Dios. Predicar el reino y testificar de Cristo. Serán mis testigos en toda Judea para que prediquen la buena noticia. Que eso es lo que hace Pablo. Eso es lo que va a hacer Pablo. Y ahora viene otro punto importante, la ascensión. 1 del 9 al 12. Otro bellísimo, otro de los misterios gloriosos, la ascensión del Señor. Este es uno de los puntos más hermosos, en donde el Señor le abre a las expectativas humanas la posibilidad de tener expectativas celestiales. Nadie se habría podido imaginar que se puede ir al cielo hasta que no se vea a Jesús ir al cielo. Desde entonces, ahora sí. Porque en tu reino, cuando dice, permite que estemos a la derecha y a la izquierda en tu reino, ellos creen que es aquí, ellos creen que es Jerusalén. Ellos no entienden esto, no han entendido todavía esto. Y por eso Jesús dice, no saben lo que piden, no saben lo que piden. Sentarse a la derecha y a la izquierda de mi reino no es de este mundo. O sea, no saben lo que están pidiendo. Y por esto aquí, lo primero que tiene que haber para que la iglesia pueda cumplir una misión es que tenga la visión de hacia dónde va. Una empresa también. Toda institución tiene que tener una visión. Y aquí la visión de la iglesia la proporciona el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, que le da sentido a la iglesia y le da dirección a la iglesia. Comenzamos con la ascensión ahora. Es un cambio de escena. De repente todo ha estado fijo, estático, y ahora de repente comienza el movimiento. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos. Y una nube le ocultó a sus ojos. Aquí, esto fue 40 días después, ¿verdad? Por eso la fiesta de la ascensión se hace normalmente 40 días después. Y siempre la ascensión fue jueves. 40 días después de un domingo, jueves. Lo que pasa es que ahora, por desgracia, muchas veces la solemnidad queda absorbida por la practicidad. Y claro, si los gobiernos cada vez más impiden una celebración, dicen, bueno, pero para que no dejen de ir a misa a celebrar, vamos a moverlo para el siguiente domingo. Y ahora, en muchos países, como en el nuestro, la ascensión se hace el domingo siguiente, que no son 40 días, que son 43 días. Pero no dejemos nunca de celebrar la ascensión del Señor, este misterio que acaba de ocurrir y que está ocurriendo a los ojos de los discípulos que están viendo esto. Cómo fue elevado, cómo se levantó, lo dejaron de ver. O sea, se le desapareció de los ojos. Aunque ya Jesús había desaparecido de los ojos en algún momento. ¿Se acuerdan? ¿En qué momento ya resucitado se le desapareció a algunos? ¿Se acuerdan? Emaús, perfectamente, 24:31. Lucas 24:31. Lucas, aquí, Lucas, no lo tengo aquí. Lucas 24:31, cuando partió el pan y se le abrieron los ojos, se desapareció. Una especie como de desaparición. Ahora Jesús también otra vez desaparece a los ojos y dice que una nube. La nube es muy importante aquí. La nube, aquí hay como una especie como de Shekinah, una especie como de presencia divina. Las nubes representan la presencia gloriosa de Dios, que ya está presente en el monte Sinaí cuando Moisés está hablando con Dios. Venía una nube allá al monte Sinaí. Y cuando era conducido el pueblo de Israel por el desierto, una nube le acompañaba.
Y encima del tabernáculo la nube que posaba, la Shekinah, que significa en hebreo la presencia gloriosa de Dios, que lo llena todo. Ahí estaba Dios ya. Pero ahora va a venir una manifestación particular. Va a venir una manifestación particular. Les recuerdo, aquí estamos en la gloria, ¿no? La esfera de la gloria. Jesús hizo un misterio. Aquí estamos en la tierra, ¿no? Esta es la tierra. Jesús, el verbo se hizo carne en la encarnación, o vamos a decir, la encarnación, el nacimiento en Belén, ¿verdad? Pero ahora viene la cruz y en la tierra de los muertos. Otro punto importante en el credo. Y descendió, hay algunos que siempre están diciendo, ¿y cómo dice el credo? Y descendió a los infiernos. Pero Jesús estuvo en el infierno. No, infiernos e infierno no es lo mismo. El infierno en singular significa un estado de ausencia permanente de Dios. El que se encuentra en estado de infierno nunca más podrá ver a Dios. Y eso no le pasó a Jesús. Hay lo que se llama inferi, los inferiores. Acuérdense que infernis viene de lo que está abajo, en la tierra de los muertos. Los infiernos es un modo españolizado de decir en el Sheol. O sea, es decir, donde están descansando los muertos. Él se fue a la tierra de los muertos. Él descansó, solo 3 días, claro, pero descansó. No 4, porque el cuarto día el cuerpo se corrompe. Pero 3 días descansó. Y después de esto vino, esa es la cruz, ¿no? Después viene lo que se llama la resurrección. Y durante 40 días, después de resucitado, permanece como una especie de intermedio con los suyos. 40 días. Y después de esto viene lo que se llamará el retorno a la gloria, ascensión. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Esta ascensión representa todo el trayecto de Jesús, donde ahora Él se encarnó, se humilló hasta la muerte, resucita y entonces asciende a los cielos. Y marca el camino de los seres humanos. Con esa ascensión es una manifestación, una de las grandes manifestaciones de la gloria de Dios. Los discípulos ven la gloria de Dios. ¿Ha pasado antes o pasará después? Sí. Hay varias manifestaciones de la gloria de Dios. Por ejemplo, hay 3 manifestaciones. Por ejemplo, la transfiguración es una manifestación breve, donde, ¿se acuerdan? Los llevó al monte, ¿no? Al monte Tabor, y allí se pusieron las vestiduras blancas, le mostró la gloria, vino una nube, y de la nube bajó una voz que dijo, este es mi hijo amado. ¿Se acuerdan? Este es el ambiente de una manifestación que se llama la transfiguración. Hay otra manifestación que es la ascensión, que también viene una nube, y de repente la nube hace que se pierda en el camino, y Jesús se vuelve a la gloria de nuevo. Y hay una tercera manifestación que es la que le dice los dos ángeles que le dicen, ese hombre volverá, ¿cómo dice? Sobre las nubes. O sea, vendrá en gloria. Y vendrá lo que se llama la tercera y definitiva manifestación, que se llama la parusía, o la venida, ¿no? Parusía en griego significa la presencia definitiva, cuando Cristo venga. Estas 3 son 3 manifestaciones con las mismas características. Reflejan la gloria de Dios en medio de las nubes que representan esta gloria de Dios, y Cristo se da a conocer. Cristo se da a conocer anticipadamente, hablando de la cruz y del día del Señor, en la ascensión, cuando vuelva la gloria, y la parusía, cuando todo ojo lo vea glorioso. ¿Ven? Todo esto está contenido aquí. Este que ustedes vieron subir volverá sobre las nubes, se manifestará. No se preocupen que lo dejaron de ver, lo volverán a ver. Ustedes siguen el camino, pero ya lo volverán a ver. Entonces, es muy interesante ver cómo Dios se está manifestando, y este día de la ascensión
Es esencial. Es esencial. Aquí viene un punto donde miraban al cielo y se le aparecieron. ¿Quién se le apareció? Dos hombres vestidos de blanco. Dos. ¿Quiénes son ellos? Dos ángeles. En Lucas 24:4, cuando Jesús resucita, también aparecieron dos hombres vestidos de blanco, con vestidos resplandecientes. 24:4. Y aquí esos dos hombres vuelven a aparecer. ¿Por qué dos? ¿Quién me dice por qué dos? Dice Deuteronomio 19:15 que para que un testimonio sea válido hace falta la presencia de dos. Uno solo no vale, dos. Se aparecen dos para dar testimonio de que ese ya han visto, ha llegado a la gloria. Ese volverá. Son dos testigos. Número dos es muy importante, porque en la transfiguración habían dos testigos. ¿Quiénes eran? Elías y Moisés. Enoc es de Leslie aquí. Elías y Moisés. Dos testigos. Dos testigos. Y por eso, para dar testimonio de Cristo, ¿cómo manda Jesús a los suyos? Para dar testimonio, uno no basta. Y los envía de dos en dos. Porque de dos en dos se da testimonio y se habla del reino. ¿Ven qué bello? Qué belleza esta fuerza del testimonio. La ley y los profetas, de dos en dos, el envío para ser testigos del reino. Varones de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Es inútil. Dejen de estar mirando al cielo, que acaban de prender la luz. Y el Cristo glorioso va a iluminar la historia hasta que llegue desde ahora, Cristo como la lámpara que va a comenzar a iluminar la historia hasta el día en que venga. Él va a ser, y esa gloria de Cristo va a ser la que va a iluminar la historia. Así que déjense estar mirando arriba, sigan caminando, porque Él está con ustedes todos los días. Porque Él ascendió a los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10. Ascendió a los cielos para llenarlo todo. Y entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos. Ajá. Estaban en el monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. ¿Qué es un camino sabático? Números 35:5. No se puede caminar más de 2,5 kilómetros. Y aquí el monte, quien ha estado en Jerusalén sabe que el monte tiene que ser un monte, porque en la montaña es donde Dios se manifiesta. Se manifestó la ascensión en el monte de los Olivos. Cada montaña Dios se manifiesta. Y ahora, desde el monte de los Olivos, acaba de enviarlos a Jerusalén, cumpliendo la ley. No caminen más de lo que la ley dice, porque por ahora, hasta que ustedes no reciban el Espíritu, todavía la ley es el que manda. Y cuando lleguen a Jerusalén, y cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes el sábado podrán caminar 100 kilómetros si quieren, porque ahora es el Espíritu el que rige, es el del nuevo régimen, el régimen del Espíritu que sustituye el de la ley. Vuelta otra vez a Jerusalén, cumpliendo con lo que el Señor les pidió, a la espera del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés.